Negamos rotundamente que eso haya sido un micrófono abierto No, juro que no soy yo. Claro, y que lo que Y estaba era Cami escuchando... diciendo cosas, ¿no? Tipo. Exactamente, para nada. Pero lo que vamos a hacer ahora, y ahora sí, tenemos a nuestro invitado Diego Ercolano del otro lado. Él es el director de La Memoria que Habitamos. Te damos la bienvenida, Diego. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Vicky, Nancy, Cami, un montón. Hola a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por participar del programa. Bueno, lo primero que tengo que consultarte tiene que ver con las primeras recibimientos de la película, con los idas y vueltas. Sé que ha tenido otras participaciones en festival y demás, pero bueno, a veces el encuentro con el público lleva a que la gente quiera hablar con los directores y decirles, me interesa lo que hiciste. Más en los documentales todavía. Mucho. Y te quería preguntar por eso, ¿cómo está sucediendo el estreno? Bueno, se estrenó el jueves pasado, digamos, no ayer, digamos, sino el anterior, y fue buenísimo. La verdad que fue lindo. Yo actualmente estoy en Mar del Plata, vivo en Mar del Plata, es una Sí. película marplatense, La Memoria que Habitamos, Sí. pero viajé para el estreno junto con Lila, que es la protagonista, así que pudimos ahí recibir algunas devoluciones del público y la verdad es que siempre son buenas y más siendo una película con un tema tan marplatense que corroboramos siempre que se universaliza y el tema de la violencia de los 70 eh, es un tema que atraviesa, parece, a mucha gente, hasta lo hemos comprobado fuera de Argentina. Mm. Eh, Así que nada, no, muy contentos y también encontrarnos con colegas que nos hacen buenas devoluciones. Eh, bueno, el sábado estuve ahí en ese estudio Sí. charlando con Javier también, que estuvo muy bueno. Eh, Así que nada, re agradecido, la verdad, con Buenos Aires, que fue mi ciudad un tiempo largo. Mm. Así que, bueno, largo, mientras estudié en Buenos Aires. Pero viví 6 años allí y recibí muy bien la película. Mencionabas algo como de lo universalizado de esta historia en otros espacios, pero igualmente me intriga preguntarte si, más allá de que llegue, si llega de la misma manera acá o que de su público local, digamos, de una historia que tiene mucho que ver con Mar del Plata. Claro. Digo, si hay algún tipo si cala de alguna forma distinta en lo que es su espacio esta película. Sí, cuento un poquito de qué va para el que no sabe. La película La Memoria que Habitamos trabaja sobre el asesinato de Silvia Filler, que era una estudiante de arquitectura en la Universidad de Mar del Plata en 1971. Sí. Estaban debatiendo en una asamblea, normalmente en una asamblea de estudiantes, y entra una patota de la CNU. La CNU era un grupo de ultraderecha, entran armados, disparan y la matan. Y la película trabaja sobre ese tema, se reconstruye esa asamblea y hay testigos que aparecen y también hay participación de las hermanas de Silvia, en este caso la que viajó fue Lila, que es la que participa muy activamente también de todo lo que es las funciones posteriores, y también participan estudiantes de un colegio secundario. Mm. Eh, entonces se amplía bastante el tema y se habla mucho también de lo que pasaba en esos años, ¿no? En esos años tan violentos de Argentina. Y me parece que sí, se repite porque acá en Buenos Aires, por ejemplo, pasaban cuestiones similares. En La Plata estaba la misma organización que era la CNU, o sea que trabajaban en los grupos de tareas en Mar del Plata y La Plata. Eh, y en Buenos Aires la gente lo identifica con la AAA, que eran estas mismas personas que después pasaron a trabajar en la AAA, se sumaron al grupo de tarea y después trabajaron en la última dictadura militar haciendo lo mismo. Eh, Así que parece que llega también de una manera muy íntima gracias a poder contar la película desde adentro a través de las hermanas de Sí. Silvia, ¿no? Como que eso también genera una identificación con el espectador ahí, porque no deja de ser una joven que pierde la vida por una cuestión de violencia paraestatal, paramilitar, eh, pero que era una persona que terminamos conociendo un poco más después de que termina la película.
Así que hay como varios puntos ahí de identificación que hacen que me parece que funcione en otro lugar que no sea Mar del Plata. Diego, mencionabas recién esto de lograr identificarse con esta persona que se vuelve, bueno, un personaje dentro de este documental. Te quería preguntar cómo fue trabajar con todo el material de archivo que tenían, las fotos y también algunos elementos que van apareciendo en el documental. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente ahora una cartuchera, que es como que tiene un golpe emotivo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue ir trabajando? Si ya lo tenían previsto, si se encontraron con eso en el rodaje. No, bueno, primero hay una investigación brillante que hizo Federico Poleri, con el que empezamos a trabajar esta película desde el principio. Es una película de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a partir de la dirección de contenidos, nosotros laburamos ahí. Bueno, Fede empezó a hacer la investigación y después empezamos a trabajar la película cuando Lila y Marta decidieron hacerla. En esa investigación aparecieron las imágenes de archivo de fotográfica. Esas fotografías sirvieron para la reconstrucción del aula que hicieron Juan Echeverría y Rosana Casataro, que hicieron un laburo tremendo porque el aula queda igual a como estaba en el 71. Entonces eso también fue muy fuerte o sea, es un material de archivo, pero no funciona en la película como el típico material de archivo que vemos como un insert, digamos. Claro. Sino Sí, que sí. es un detonante en algún momento para una estructura dramática que empieza ahí cuando se empieza a construir eso. Entonces la película trabaja sobre esa reconstrucción. Eh, y fue muy fuerte que los testigos, por ejemplo, al entrar a ese lugar después de 50 años, se encuentran con un lugar exactamente igual a como lo recordaban. Esos momentos me parece que ese archivo sirvió mucho para eso, digamos, para lograr para que las personas habiten esos espacios que estaban retratados como archivo y nos den algo más, nos den lo que sienten en ese momento, en ese lugar, ¿no? Y después me preguntabas de otro material de archivo, Por Los ejemplo, objetos, ¿no? claro, los objetos que van los objetos repasando de Silvia, sí. Bueno, y eso aparece gracias a Lila, la hermana, y la entrevista en su casa. Ella ahí nos muestra todo lo que le queda de su hermana. Y eso era como lo más preciado, ¿no? Porque eran los elementos tal cual los dejó su hermana el día que murió, que iba a estudiar. O sea, los tenía en su mochila el día de que la asesinaron. Así que fue muy fuerte el rodaje de esa escena. En ese espacio estábamos solamente Federico, Lila y yo. Y Gaby y Gabriel, que es el sonidista. Ese día fue como muy íntima el rodaje y muy potente lo que pasó ahí, lo que le pasó a Lila también, porque creo que nunca había mostrado ese material. Eh, Ahí muestra las Rotring, que son las lapiceras que utilizaban los arquitectos en ese momento para dibujar, que se utilizaron hasta hace poco tiempo, hasta el AutoCAD, digamos. Eh, y bueno, sí, sí, son elementos que en lo documental me parece que sirven, pero no tienen que, creo que, ser elementos solamente retratados, sino que aparece algo ahí cuando se genera el vínculo con ese elemento. Y a partir de las preguntas de Fede y de lo que le pasa a Lila con esos objetos, ahí me parece que está lo potente, ¿no? Sabes que ahora que traes esto del vínculo que se genera entre los elementos, yo también te iba a preguntar por esto de la reconstrucción de esos espacios, porque deciden tomar ese acercamiento a ese archivo que es mucho más vivo. Y vos hablabas de lo que le genera a los propios testigos, gente que estuvo en ese lugar y que se reencontraba con esos espacios, pero a la vez ustedes traen a una nueva generación que es la que se pone en contacto con todo eso y que no estuvo ahí, no lo vivió, sino que se entera de la historia y también empieza a formar parte, porque están estos debates, estas actuaciones, hay un poco de todo ahí. Y te quería preguntar cómo fue que tomaron esta decisión de tener este acercamiento a la historia y al archivo y llevárselo de una manera tan viva a estas otras personas, ¿no? Como desde la propia representación. Sí, siempre desde el principio cuando presentamos la idea audiovisual, pensamos que la película tenía que ser para los chicos y las chicas, ¿no? Como para los jóvenes.
sea, que no quede en una película institucional al ser producida por la universidad, que no quede en eso, sino que sea una película que pueda ver cualquier joven en cualquier lugar. Y apareció esto de poder trabajar con estudiantes de hoy. Y la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un colegio secundario, que es un colegio nacional. Bueno, ahí trabaja Belén Maneta, que es la profesora de teatro justamente, y ella nos acercó mucho a poder laburar muy libremente en esa escuela. Entonces pudimos hacer como un dispositivo de observación a las clases de teatro sobre el tema asamblea, ¿no? O sea, a partir de ahí aparece como otra línea ahí narrativa que era interesante y que todas culminaban en lo mismo, que era la reconstrucción de la asamblea. Y los jóvenes nos dieron un montón. Me parece que la película ahí gana mucho en lo que es traspasarlo al hoy, y que la memoria no quede solamente en la cosa del ayer y a esto que nos pasó, sino guarda que esto puede pasar ahora, guarda que hay cuestiones que hay que estar atentos ahora, que hay que escuchar ahora. Y ellos empezaron también a hilar ahí, ¿no? Y había un respeto muy fuerte por la escucha a Lila, en el momento que ellos la escuchan. Se generó ahí también un vínculo con ella, con Lila. Muy lindo, me parece que está bueno cuando a los jóvenes les pasa eso, porque te das cuenta que viste que muchas veces se dice, no, que los jóvenes están en cualquiera, o están en cualquiera o votan a Milei, se dice ahora del joven. ¿Viste? Y no todos no. Y hay muchos que no. Entonces está buenísimo. Me parece que estos pibes y pibas se recoparon con la película y le pusieron un montón para que sea lo que es. Tengo una pregunta que se desprende de esta que te hizo Nancy, que tiene que ver un poco con la apuesta, porque dentro de todo el recorrido de la película, el registro de esos ensayos de los chicos es como ay Dios, hiper teatral, iba a decir. Hay como una cosa de la cámara fija, frontal a todo eso que es más un ensayo. Y me llama como un montón la atención que al final, digamos, este momento al que estamos esperando mucho por todo lo que se genera antes, que tiene que ver con la recreación de la asamblea, ya tiene como otra decisión en la puesta, otra decisión en el uso de la cámara, digo, desde de qué lugar se muestra toda esa representación, ya muchísimo menos teatral, y me llama muchísimo a la atención esa decisión. Bueno, ahí te cuento dos cosas. Una que es que digamos, el sistema formal elegido era la observación. Entonces los ensayos y todo ese tipo de escenas son escenas en las cuales tratamos de no acercarnos demasiado y dejar que las cosas sucedan con la realidad más probable o más posible que nos puede dar el cine, ¿no? Bueno, tampoco es que todo es tan real, pero sí intentamos eso, no interferir ahí en lo que pasaba entre Lila, el Belén y Fede y los chicos y las chicas que estaban ahí. Entonces hubo muchísimo material. O sea, hay muchísimo material de esos ensayos y de esos días que compartimos con los estudiantes. Y la apuesta, como vos bien decías, estaba pensada de esa manera. En el final nos pasó algo que era, la película iba a terminar con el acción. En el momento que Belén dice acción, del último ensayo, iba a terminar la película. Dejamos correr, o sea, dijimos, bueno, igual lo voy a filmar, vamos a ver qué pasa ahí. Y pasó algo muy, muy poderoso, que es lo que se ve en la escena final. O sea, se generó algo muy fuerte en ese ensayo final que decidimos después que en el montaje quede en la película. Y por eso también ahí aparecen como la escena final, que tiene otro ritmo, como vos bien decías también, está editada, yo la edité con 2 tomas de ese final. Sí, me imaginé. Es como que se ve un movimiento Hay un no sé, movimiento, claro, un movimiento interno que no aparecía en lo anterior, pero funciona para darle más tensión a ese momento, digamos. Pero sí,
pasó eso, nos sorprendió mucho. Después también, sorprendió mucho ahí al filmarlo. Y después en el montaje, mientras lo editaba, veía que la escena funcionaba muy bien y después nos pasó en las funciones previas que hicimos antes de estrenar, y eso también, que no había ya manera de sacarla, Mm. y la película ganaba con eso. Es que es como muy potente porque al no tener el tipo de archivo al que por ahí hoy se genera y se Tal registra cual. absolutamente todo desde el Claro. audiovisual, es como hay algo ahí que funciona de una forma muy especial y creo yo, por lo menos, no me lo esperaba por justamente todo este registro previo. Para mí es un momentazo de la película. Te quería preguntar por la entrevista con Salvador Ulloa, digamos, esa Ujú. decisión, porque nada, me imagino lo que debe costar conseguirla y Ujú. después hacerla y después el enfoque, pensarlo. Digo, hay muchas posibilidades de encarar una entrevista de este tipo. Yo hace un rato hablaba fuera del aire de otros ejemplos, como Esto no es un golpe de Sergio Wolf, en donde hay una cosa de dejar hablar a los protagonistas y después, ¿no? Como que todo eso se arme a través del montaje con otras entrevistas. Acá hay como una intervención súper directa del entrevistador. Digo, ¿cómo fue esa decisión? Bueno, fue difícil. eh, el Fede consiguió la posibilidad de entrevistarlo. O sea, después de hacer bueno, mucha producción periodística para llegar a él, finalmente teníamos el ok, que después pasaron un montón de cosas. Era plena pandemia, Oh. nos cancelaron 2 veces Mm. Mm. el mismo día, por cuestiones que no tenían que ver con nosotros. Y en una ya no estábamos yendo, era viajar de acá a Mar del Plata hasta Campo de Mayo a entrevistar. Sí. Por suerte pudimos ir, pero previo a esto, una charla fue con Lila. O sea, el día que filmamos esa entrevista, el día que filmamos cuando ella nos muestra la cartuchera de Silvia y eso, Mm. ahí le consultamos qué pensaba ella de entrevistar a Ullú. Ella nos dijo que confiaba en nosotros. Eso creo que es clave para toda la película. La confianza de Lila y de Marta y el acompañamiento, el estar mucho con la película, también nos dieron estas posibilidades, ¿no? Como elaborar de otra manera, porque bueno, a todo el que al que hace documental le pasa, ¿viste? Mm. Puede pasar un protagonista que aparece, desaparece, que quiere, que no quiere, y es distinto. Acá no nos pasó eso. Nos dijo que hagamos lo que a nosotros nos parezca. Y era una decisión difícil porque está también esto de no darles la voz, ¿no? Claro. O sea, hay muchas líneas que para mí son respetables que dicen que no hay que darles la voz, que no la merecen, que ya están juzgados, que ya están presos, listo. Nosotros creíamos que iba a ganar la película si lográbamos una buena entrevista, una buena respuesta de él, en, en- en avalar lo que estábamos diciendo también, ¿no? Y que el antagonista esté presente a mí me parece interesante narrativamente. Yo creo Mm. yo pienso que sí hay que darles la voz si quieren hablar. Eh, y bueno, finalmente la entrevista, tal cual la ven y la escuchan, es como se filmó. O sea, yo no la manipulé para que generara sentido. Y él termina diciendo eh, todo lo que quiere decir y lo que quizás nosotros pensamos que puede ser una persona así, ¿no? Mm. Mm. No, no, no es que oculta nada. Trata de ocultar, pero termina diciendo todo. Eh, Así que nada, me parece a mí también que es un momento importante de la película y que culmina un poco la parte de la investigación. Narrativamente me parece que funciona. Eh, y vuelvo, me parece que hay que darles la voz. eh, a todos hay que darles la voz y después, bueno, cada uno puede tomar decisiones de juicio propio. Y te hago una última, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con algo que vos deslizaste en un momento, ¿no? Digo, bueno, que parece que los jóvenes hoy me Mm. votan a Milei, qué sé yo. Digo, pero hay algo de pensar hoy en día la violencia política, digo, pasan cosas, no sé en qué año fue filmada exactamente la película, me pasé ese detalle. Y cómo crees que dialoga con la actualidad, digo, de alguna manera volver a hablar de violencia política y de
el contexto universitario y demás, es como que está súper vigente y te quería preguntar Total. por eso. Sí, no, la película fue filmada en el 21. Mm. 21 y 22. O sea, la segunda mitad de 2021 y la primera de 2022. Teníamos un contexto político diferente, Sí. pero ya aparecían ya hace años que vienen apareciendo cada tanto estos testimonios violentos como empezando a envalentonar o a legitimar algunas cuestiones de violencia que antes no estaban legitimadas y que ya habíamos discutido. Y estos personajes vuelven como a ponerla en discusión y las vuelven a avalar. Y ahora estamos ya directamente en un momento que está totalmente justificado desde el gobierno actual determinadas cuestiones que envalentonan a los violentos. O sea, eso me parece que es terrible, que, hay que hablar de otra manera, estando en el Estado, en el gobierno, me parece que no hay que avalar las cuestiones violentas. Y me parece que en ese sentido la película tiene más actualidad. Eh, Porque justamente en ese momento los jóvenes de 18 y 21 años estaban discutiendo eso. O sea, si Sí. se discutía con la palabra o se discutía eh, con la violencia. Diego, te agradezco muchísimo por haber compartido estos minutos, una charla sobre esta película que está buenísima, digo, me parece que recontra da para ir a verla y para dialogar sobre la actualidad y para conocer algo que la historia es tan vasta y te das cuenta Sí. que no terminás de conocer todas las cosas que sucedieron. Uno se cree que porque tiene información sobre algunos hechos históricos falta tanto por conocer y para mí esta película es reveladora en ese sentido, así que agradecerte y si querés recordar dónde la podemos ver, lo mismo. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y ya en Buenos Aires no estaba, ya en el Gomón, estuvo la semana pasada, digamos, estuvo hasta el miércoles, hasta antes de ayer. Ujú. Y ahora se va a poder ver en Mar del Plata, en el Museo Mar, los que anden por aquí, Qué el 23 de lindo. marzo. Linda. Y va a haber otras funciones Sí. también en Mar del Plata en esa semana de marzo, del 24 de marzo. Pero seguramente volveremos a alguna sala de Buenos Aires. Estamos ahí. Espectacular. Fantástico. ¿Conocen a alguien? Vamos. Vamos a ir buscando. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Diego. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Conversábamos ahí con Diego Ercolano sobre la memoria que habitamos. Ahí queda la data para verla en Mar del Plata. Y bueno, esperamos que pronto en otras salas, sabemos que estos estrenos itinerantes empiezan a Sí. suceder desde hace un tiempo. Así que bueno, queda el archivo en YouTube para volver a visitar la entrevista cada vez que haga falta. Vamos, Nancy, a hacer una breve pausa. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Vamos a escuchar Big Mouth Strikes Again.